Bonnie, aproximadamente, nació el 13 de enero del año 2013. Estaba a dar por luz, cuando su madre estaba saliendo del trabajo. La madre había llamado al padre, para que lo lleve rápido al hospital. El padre va lo más rápido posible que pueda. Cuando los padres estaban por llegar del hospital, la madre ya estaba a punto de dar a luz. Cuando llegaron al hospital, la madre se puso rápidamente en cama, y esperar hasta que el bebé nazca. 5 minutos después, el bebé ya había nacido, el bebé fue niña, y la madre de tanto sufrimiento, logró tener su primera hija. Los padres directamente, se fueron a casa tranquilamente. Pasaban días, y el bebé, ya tenía nombre, y se llamaba Bonnie. Con el tiempo que pasaba, Bonnie, iba creciendo, y su padre les compraba juguetes, de circo. Bonnie, en esos tiempos, no le gustaban las cosas del circo, las acrobacias, y trucos. Pasaron meses y unos años. Bonnie, ya tenía 6 años, y ya iba a la escuela, y desde que comenzó yendo a la escuela, aquí comenzó todo. La maestra, organizó un proyecto con todos los alumnos. El proyecto que iban a hacer, tenía que ver con las acrobacias, malabares y trucos. La maestra, realmente se refería a un circo, y ese sería el proyecto. A Bonnie no le dio importancia de que fuera, aún así, se convenció en hacer el proyecto. Bonnie, avisó a sus padres, y ellos se convencieron en ayudarla. Días antes del proyecto, Bonnie tuvo que practicar la acrobacia del cañón, mientras los demás compañeros, practicaron otras acrobacias y malabares. Martes, 17 de febrero del 2019, a las 8:31 de la noche, sería el día, donde Bonnie y todos sus compañeros, lanzarían el proyecto. En ese día, Bonnie, había cambiado por completo. Bonnie cuando hizo su acrobacia del cañón, se sorprendió y sus padres y todo el público, le dieron unos grandes aplausos, luego sus compañeros, harían lo suyo. El proyecto, salió perfectamente como debería salir, la cual, hizo que todo el público, se sorprendiera y les gustaría, dándole aplausos a todos los protagonistas del proyecto. Al día siguiente, a Bonnie se había puesto muy obsesionada con el circo, ya que, como el proyecto que había hecho, le había encantado. Por ahora y en adelante, Bonnie, se ponía a jugar que, ella estaba en un circo, jugaba todo un día sin cansarse. Cuando se cansaba, veía en la televisión, obras y teatros en el circo, ya que, a ella le fascina mucho. Al día siguiente, los padres de Bonnie, fueron a trabajar. La madre de Bonnie, le dejó una nota en la mesa, diciendo que ahí estaba todo preparado su desayuno. Bonnie, se despertó, a las 9:10 de la mañana, no se había despertado tan temprano, porque estaba jugando toda la noche, que estaba en un circo. Bonnie, se levantó de la cama, y se fue a desayunar. Lo que haría primero Bonnie, después de desayunar, es dibujar, no tenía por ahora tanta energía para poder jugar. Los días siguieron siendo casi lo mismo para Bonnie, jugaba siempre que ella estaba en un circo, jugaba con los malabares, hacía trucos, y la maniobra del cañón. Su sueño, era trabajar en el circo. Después de 10 días, a las 5:30 de la mañana, los padres de Bonnie, fueron a trabajar, y le dejaron una nota a Bonnie, diciéndole que vendría un poco más tarde, y que su desayuno, el almuerzo y la cena, estaban todos en la nevera. Más tarde, Bonnie, se levanta, a las 8:30 de la mañana, se levanta para desayunar, después, se pone a hacer sus deberes antes de jugar. Bonnie, terminó todos sus deberes, y se puso a jugar a su juego favorito. Bonnie, estaba casi así por un día entero, sin parar, sin embargo, jugó mucho hasta las 11:30 de la noche. Bonnie muy cansada y de tanto jugar, se va a su cuarto y se va a dormir. Bonnie, en el momento que se durmió, sus padres salieron del trabajo. Ellos estaban por llegar, habían salido como las 12 de la noche. A esas horas, se había informado en las noticias, y en las radios, que una pareja, asaltaron a unos cajeros del banco, robando todo el dinero, todo el oro y además, asesinaron a 2 gemelas. Los cajeros del banco después de ser robados, llaman al 911, para informarles que una pareja, les había asaltado y robado dinero y oro de su banco, y también informó, que asesinaron a 2 gemelas. Los servicios de emergencia reciben la noticia y directamente se van a buscar a la pareja. Mientras tanto, los padres de Bonnie tranquilamente estaban yendo a su casa, pero, la policía los agarra y los confunde con la pareja que asesinaron a las 2 niñas gemelas, y que robaron un banco. El padre de Bonnie, intentó corregir el error de los policías, pero lastimosamente, el policía los sigue confundiendo, y se los lleva a prisión.
La pareja que había robado el banco, se hicieron pasar por dos personas normales, y se salieron de la zona. A la mañana siguiente, a las 8:35 de la mañana, Bonnie se despierta y nota que todavía no han llegado sus padres. Se fue a ver si se fueron a dormir en otro lugar, o están afuera o en la cocina, pero lastimosamente, no los encuentra. Ella pensaba que se fueron un rato a un lugar, pero realmente no, solo sabe que ellos no están en casa. Bonnie, después se va a desayunar, y luego se pone a ver la televisión. Cuando se puso a ver la televisión, se enciende al canal de noticias diciendo que unas gemelas fueron asesinadas y un banco fue robado, por una pareja. En la televisión, muestra justamente los padres de Bonnie, saliendo del vehículo oficial. Bonnie, al ver esto, se asusta y se echa a temblar, diciendo que cómo sus padres pudieron hacer eso, hasta que se puso triste y a llorar. Luego de eso, el FBI llega a revisar la casa de Bonnie, para ver si sus padres dejaron todo aquí lo que habían robado. Mientras lo seguían buscando, vieron a Bonnie, y Bonnie dijo que hacían aquí, la cual, ellos le preguntan diciéndole, si usted es hija de los que habían robado el banco, y Bonnie muy molesta responde diciendo que ellos no hicieron nada, y también respondió diciendo que sí es hija de sus padres. Los FBI les dice lo siguiente. Tus padres han robado un banco, y también asesinaron a dos niñas gemelas, la cual, Bonnie, les responde que ellos nunca harían eso, y que ellos no robaron nada, y también les dijo que ellos no llegaron desde las 5 de la mañana. Los FBI empezaron a dudar de los padres de Bonnie. Después de eso, llegaron la pareja de delincuentes, que habían robado el banco. Entraron en la casa de Bonnie, y empezaron a disparar por las ventanas y derramar gasolina. Los FBI intentaron actuar rápido, y proteger a Bonnie del peligro. Bonnie, ya estaba muy asustada y sin saber qué hacer. Luego de eso, los delincuentes empezaron a encender llamas la casa de Bonnie, la cual, todos salen de la casa, incluida a Bonnie. Después de que hayan salido todos, los delincuentes intentaron atacar a Bonnie, pero fueron interrumpidos, por la explosión. La casa de Bonnie, había explotado, haciendo que todo esté destrozado. Bonnie, estaba muy herida por culpa de la explosión. Bonnie, se queda casi inconsciente, haciendo que se quede enfrente de las calles, y en pleno sol. Un poco más tarde, Bonnie, se despierta y ve su casa toda destrozada, la cual, se pone muy triste. Bonnie, ya no sabía ni qué hacer, hasta que, los mismos delincuentes, la vieron y fueron a perseguirla. Bonnie intenta escaparse, aunque esté muy herida, intenta escaparse. Bonnie, de tanto dolor y sufrimiento de correr o a escaparse, llega a su escuela para poder estar protegida. Las puertas estaban abiertas por suerte, y se va adentro. Los delincuentes, entran también a la escuela. Bonnie, mientras tanto, se va a esconder en un armario, donde hay muchos libros y cuadernos. Bonnie, al entrar, se encuentran con sus dos grandes amigas. Bonnie las pregunta, ¿por qué están aquí?, la cual, sus amigas la responden diciendo que se andan escondiendo de unos delincuentes. Bonnie se sorprende, y les dice también que ella se está escondiendo de los dos delincuentes. Después de eso, los delincuentes entran adentro de la escuela, y se ponen a buscar a Bonnie. La directora de la escuela, estaba también adentro, pero después de eso, los delincuentes encuentran a la directora, y la directora a enojos, los intenta sacar de la escuela, la cual, estos muy incómodos y con miedo a la directora, salen de la escuela. Cuando estaban saliendo los delincuentes de la escuela, Bonnie y sus amigas aprovecharon de escapar de los delincuentes. Cuando salieron, los delincuentes las vieron y procedieron a atacarlas y dispararlas. La directora se fue a detenerlos, pero Bonnie y sus amigas ya estuvieron heridas, y Bonnie estuvo más herida de lo normal, pero intentó escapar. Los delincuentes lanzaron granadas y bombas, la cual hicieron que explote todo el territorio de la escuela. Bonnie logró escaparse. Se salió de la escuela y se dio cuenta que no están sus amigas. Realmente sus amigas han muerto por la explosión, y la directora fue herida, y los dos delincuentes se escaparon. Bonnie, después de salir, de perderlo todo y sin encontrar a sus padres, se tuvo que encargarse de sí misma. A la mañana siguiente, Bonnie se había dormido cerca de una cafetería, se despertó y no tuvo nada que comer ni tomar. Lo que haría ella, es ponerse a hacer un trabajo para ganar dinero y tener su comida y bebida. Bonnie se puso a buscar botellas y cargarlas de agua, para poder venderlas y ganar mínimo $5. Bonnie no ganaba lo suficiente, y siguió adelante sin rendirse. Bonnie juntó bastante dinero, y con eso, bastaría.
Después de eso, Bonnie se dirigía a una cafetería, hasta que se encontró con un circo. Bonnie tenía mucho dinero para poder ingresar y trabajar al circo, pero no puede lastimosamente, tiene que preocuparse más por su salud. Bonnie, directamente, se fue a la cafetería, para poder comprar para comer y beber por lo menos 3 o una semana. Compró su comida y se puso a comer. Después de eso, Bonnie se puso a descansar. Y vio cuánto dinero le sobró. Con el dinero que le sobró, podría tener su nuevo empleo en el circo, ya que, por ahí también podría ganar dinero, y comprar todo lo que necesita. Bonnie fue al circo y pagar para poder ingresar y trabajar. Minutos después, Bonnie ya ingresó en el circo, y eligió su atuendo y espectáculo que hacer. En la noche, a las 7:30 de la noche, se haría el grande espectáculo del circo. Bonnie ya estaba toda lista y toda preparada, para poder hacer su grande actuación por primera vez en un circo. El circo comenzaba con los trucos de magia y talentos de los elefantes, y luego, seguiría Bonnie. Bonnie entraba al escenario muy emocionada. Empezó a hacer su grande acrobacia con el cañón, y también haría malabares. La audiencia, después de haberla vista, les dio grandes aplausos y el dirigente del circo, se sorprendió y admiró a Bonnie. Después de la grande noche, el dirigente del circo, le felicitó a Bonnie y le dijo que le subiría el salario por cada buen acto que hacía. Bonnie se quedó muy convencida en tener un buen salario. Y así, cumpliendo su grande sueño. Después de días, Bonnie siguió haciendo buenas acrobacias, trucos de magia y divertir a toda la audiencia. Pero esto acabó en una noche tranquila, donde el circo tendría de nuevo su espectáculo. No todo salió bien. En esa noche, el circo sería atacado por los mismos delincuentes, que habían matado a las dos gemelas, y que habían robado un banco. Incendiaron el circo con encendedores, entraron al circo y llenaron de gasolina en todas partes. Luego de eso, la seguridad actúa rápido, pero estos prenden a fuego con la gasolina que se había derramado. El circo estaba en llamas. Murieron más de 14 personas, y Bonnie decide salirse del circo todo incendiado. Después de eso, Bonnie sale del lugar y se va tristemente del circo. Todo el esfuerzo que hizo, se fue a la basura y todo su sueño, se arruinó. A la mañana siguiente, Bonnie se va a buscar otros circos, donde podrá ingresar, pero lastimosamente todos están inhabilitados y cerrados, debido a la tragedia que hubo ayer. Bonnie se va caminando tristemente, lleno de lágrimas en los ojos, ya que su sueño se había arruinado. Minutos después, los mismos delincuentes se encuentran con Bonnie. Estos empezaron a insultarla y decirle bastantes cosas. Sin embargo, Bonnie se puso furiosa, y empezó a atacarles a los delincuentes, dejando a los dos delincuentes inconscientes hasta morir. Bonnie se va corriendo del lugar y de toda la zona del barrio. Horas después, Bonnie se sienta a descansar un rato. Cuando se sentó, vio un letrero diciendo, Star Park Brawl Stars. A ella le dio curiosidad, y se fue a ver. Ella pensó que tenía que ver algo con los circos, pero no, ella entró por curiosidad. Cuando entró, les vio a dos chicos y a una robot. Realmente me refiero a Edgar, Leon y Sprout, ellos estaban practicando con los robots. Cuando Bonnie los veía, un robot perdió el control y fue a atacar a Bonnie. Ella por poco, se defendió y destruyó al robot con sus malabares. Después de eso, Edgar se da cuenta que un robot no está y ve mucho humo y fuego saliendo de la esquina, la cual, les llamó a Leon y a Sprout para ir a ver qué pasaba. Cuando se fueron a ver, vieron a Bonnie y al robot destruido. Cuando Bonnie les vio a los tres Brawlers, les dijo hola y les preguntó qué era este lugar. Los Brawlers le saludan también y le responden que este lugar es Brawl Stars, donde puedes competir, luchar y jugar distintos tipos de métodos de juego, donde se lucha, se practica y se sobrevive. La cual, Bonnie, se puso un poco interesada. Bonnie se presenta y Edgar, Sprout y Leon también se presenta. Bonnie, aquí, sería la nueva Brawler. Bonnie se puso a entrenar a cómo luchar y cómo defenderse, para poder ser totalmente bienvenida al Brawl Stars. Un poco más tarde, cuando terminaron de entrenar a Bonnie, Edgar le pregunta cómo llegó aquí, la cual, Bonnie, les responde diciendo que ella vivía con sus padres, pero sus padres lastimosamente fueron arrestados sin razón alguna, su casa fue incendiada por culpa de unos delincuentes. También les había comentado que ella trabajaba en el circo, pero lastimosamente los mismos delincuentes llenaron de llamas en el circo. Perdió su empleo y llegó hasta aquí. Leon, Sprout y Edgar se quedaron sorprendidos.
Después de eso, Bonnie les siguió contando todo lo que ha pasado en su vida, así siendo la nueva Brawler del Brawl Stars, que también daría sus mejores actuaciones y sus maniobras a los Brawlers y en distintos eventos. Y así, Bonnie se convirtió en la Brawler del circo de calidad épica.